tenemos a nuestro invitado, que ya lo ven por ahí en pantalla. Sí, él está allí. Para nosotros es un gusto, un honor y un placer poder compartir nuevamente con él. De verdad que, oye, qué privilegio, Luis, poder tenerlo. Absolutamente. El maestro, ese es un maestro. No, no es otra cosa, es un maestro. Totalmente, totalmente. Y hoy pues vamos a tener un tema interesante el día de hoy. Bienvenido, doctor Enrique Ali González. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa tan importante y tan interesante, y en donde ustedes hacen unas preguntas que realmente hacen pensar bastante a mí mismo también. Así que muchísimas gracias por nuevamente invitarme a su programa. Así es, mi querido Luis, y damos una pequeña reseña para que la gente sepa, siempre es importante poder destacar de nuestro invitado de la mañana del día de hoy. ¿Cómo no? El invitado hoy es el doctor Enrique Ali González Ordosgoiti. Él es sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales de la misma universidad, estudios en el Instituto de Teología para Religiosos en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, programa avanzado de estudio de teología en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de religiones comparadas, profesor de antropología de lo sagrado y de religiones comparadas. Como les dije, es un maestro, una persona, caramba, que yo la admiro enormemente. Mira, y como decían en Venezuela, y la Colonia Tovar cuando quedaba más, y la Colonia Tovar, y más. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Nuevamente la bienvenida y las gracias. Siempre agradecemos a nuestros invitados por su tiempo, por su disposición. Hoy vamos a hablar sobre la Cruz de Mayo, mi querido Luis. Así es. Un interesante tema sobre la celebración de la Cruz de Mayo. Y yo voy a iniciar comentándole, preguntándole a nuestro invitado del día de hoy, ¿quién mejor que él que nos pueda responder qué significa la celebración de la Cruz de Mayo? Bueno, con la celebración hoy, 3 de mayo, porque también se celebra en septiembre otra parte que es la exaltación de la cruz. En este caso se celebra el descubrimiento de la cruz de Cristo por parte de Santa Elena, la madre de Constantino. Ella descubrió dónde estaban las cruces de Cristo y de los dos que fueron crucificados junto con él, las rescató y las incorporó como parte del legado para lo que después sería nuestra Iglesia Católica. Entonces, ese hecho del descubrimiento de dónde estaba la cruz en donde había muerto nuestro Señor se celebra en todo el mundo cristiano católico el 3 de mayo. Y es una celebración importante que además se ubica dentro del ciclo cristológico del año y también viene a ser entonces pues una fiesta después de haberse dado la Semana Santa y haberse efectuado la resurrección. Entonces, después de la resurrección, ya Cristo no está en la cruz, pero queda la cruz, y entonces esa cruz se conmemora su descubrimiento como una fiesta de primavera y también se llama la Cruz Florida. Okay. O sea, es por eso que para esa fiesta de la Cruz de Mayo, la cruz es adornada con flores de distintos colores. Claro, y además de eso me acuerdo una anécdota. Una vez en un foro aquí en Venezuela, una persona, muy amigo mío, pero que tiene una posición distinta desde el punto de vista religioso, decía que la Cruz de Mayo no era una fiesta cristiana porque en la cruz no aparecía Cristo. Entonces yo decía, bueno, pero si Cristo acaba de resucitar, no se va a volver a colgar en la cruz para que vuelvan a crucificar otra vez. Claro. Es decir, ya acaba de pasar la Semana Santa, ya la cruz está sola, no está con Cristo dentro de ella, y entonces más bien se reivindica la resurrección, que la cruz quedó a salva, y se vincula con una fiesta de primavera, con todo lo que significa el florecimiento en primavera. Entonces eso hace que, por ejemplo, cuando se quiera, en la devoción que tienen distintas personas, esa cruz se llena de colores, porque precisamente ya significa la resurrección, la luz, la multiplicidad de lo real y la multiplicidad de la belleza de los colores. Por eso es que la cruz tiende a ser muy florida y muy colorida.
Sabes que yo conversando con un amigo sobre la conversación que estamos teniendo contigo, él me decía, pero ¿qué nos dice la Cruz de Mayo? Me preguntaba, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje que nos trae la Cruz de Mayo? Y él me hace esa pregunta porque él tampoco profesa la misma o tiene las mismas creencias religiosas que yo. Y él me decía, ¿por qué celebrar la Cruz de Mayo, la cruz donde crucificaron a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es interesantísimo, esa pregunta. Esa pregunta tiene primero una premisa teológica, que es lo que se expresa teológicamente cuando se dice que Cristo venció a la muerte porque resucitó. Porque si Cristo no hubiese resucitado, no existiría cristianismo. Porque el gran mensaje de Cristo es que venció a la muerte y resucitó. Luego de eso es también interesante cuando lo ubicamos históricamente. La cruz y la crucifixión era una de las formas más crueles que tenían los romanos para matar a las personas. Pudiéramos establecer una analogía con la silla eléctrica que se utiliza en algunos estados de los Estados Unidos. Es decir, la silla eléctrica como un símbolo de la muerte, en este caso, a lo que la ley ha decidido que son culpables. Entonces aquí se da lo que se llama una resemantización, porque la cruz, que era un símbolo de la muerte, el cristianismo, a partir de la resurrección de Cristo, la resemantiza, es decir, le cambia el significado y la transforma en un ejemplo de vida, porque es una cruz donde ya no está Cristo porque ha resucitado. Y entonces ahí se produjo una resemantización muy importante, porque es cambiarle el significado de la cruz como símbolo de la muerte a la cruz como símbolo de la vida. Y entonces eso ha sido una resignificación histórica sumamente audaz y que se basa en la historicidad de la resurrección de Cristo. Entonces por eso la cruz se transformó más bien en un signo de esperanza y no en un signo de opresión. Y eso es un gran cambio histórico, y por eso se dice que cuando el Cristo irrumpe en la historia, le cambia el sentido de la historia. Incluso el resto de la humanidad, por lo menos en su momento, logró establecer una división del tiempo histórico en antes de Cristo y después de Cristo, como es el que estamos viviendo. Ahí también hay una señal de una cosa fue antes y otra cosa fue después. Y eso también se vincula con que antes la cruz era un símbolo de la muerte y la cruz pasó a ser un signo de la vida, de la esperanza por la resurrección. Interesante. Fíjese que tenemos otras preguntas, pero sería interesante conocer esta. ¿Por qué hay tanta fe por la cruz? Bueno, porque la cruz precisamente representa el momento más visual, el momento conclusivo de la muerte del Salvador del mundo. Porque este es un Salvador que en la medida que encarnó, y ahí la encarnación y el papel de la Virgen María es excelente, porque es muy importante eso como emblema incluso explicativo, porque precisamente cuando, por supuesto estoy hablando desde el punto de vista de lo que pudiera ser la cosmogonía cristiana católica, es decir, respetando a otras religiones, estoy basándome en la interpretación de la comunidad de mi religión. Según mi religión, como Dios crea el mundo, al principio solamente estaba Dios. Cuando Dios crea el mundo, que se genera la creación, ya existen dos cosas separadas. Por una parte Dios y por otra parte la creación. Entonces, ¿cómo hacía Dios, que estaba viendo que la creación estaba mala, cómo hacía para mejorarla? Debía entrar en la creación, pero no tenía que hacer en la creación, el nacimiento. Ese es el papel de María. Entonces la Virgen María es el puente que permite que el Hijo de Dios encarne, o el Hijo de Dios no, Dios Hijo encarne. Eso ahí se produce entonces una cosa explicable desde el punto de vista racional, teológico, pero esa encarnación hace que Cristo se transforme también
en lo que llaman dos naturalezas, una divina y una humana, pero en un mismo ser. Y su naturaleza humana tenía que morir como cualquier ser humano. Y eso se va a dar de la manera más trágica posible, de acuerdo a las condiciones de la época, porque esas eran esas condiciones y esa manera más trágica para que sea más visualizable de que no fue que murió de gripe o no fue que murió de una pulmonía, claro, sino que muere condenado y llevando a cuesta los pecados del mundo, y entonces en la cruz pasa todo lo que es el martirio. Quienes han visto la película de La Pasión del famoso actor australiano, que también es director, van a ver ahí, digamos, toda la secuencia física del sufrimiento. Y entonces esa cruz, que pudiéramos asimilar como a la horca o a la silla eléctrica de aquel momento, esa cruz, a partir de la resurrección, se transforma en signo de vida porque fue vencida como signo de la muerte. Entonces, por eso, ya la cruz pasa a ser algo de esperanza. Claro. Porque lo que se venera en la cruz es que Cristo estuvo ahí y pudo vencer la muerte, y por lo tanto se transformó en un signo de esperanza. Y cuando las personas celebran festividades en honor a la cruz, están celebrando las festividades en honor a la esperanza, que además se da en un medio, por lo menos en el hemisferio del norte, que es donde se origina, en primavera. Y entonces tiene un significado del renacer. Pero en otras partes del mundo, en el hemisferio sur, se da en el otoño y ahí tiene otro significado, pero sin embargo, lo que los une, ambos significados, es el significado de la vida y de la esperanza. Claro. Entonces la gente se festeja a sí misma el que tiene esperanza en que las cosas van a ir cada vez mejor. Mira, qué interesante, discúlpame, le preguntaba esto también, me hizo recordar una vez una polémica que tuve con alguien muy cercano que cambió de religión y me decía que porque yo usaba un crucifijo, eso pues se acostumbra uno a usar crucifijos, y me decía que la polémica comenzó porque ¿cómo tú puedes, si tu papá se muriera en un accidente de tránsito, me ponía ese ejemplo y lo recuerdo, pondrías el momento de el carro donde él murió o si lo encuentran muerto? O sea, fue una polémica así bien, ¿sabes? Como bien, como más que fue un ataque hacia mí, o sea, me sentí como atacada porque yo decía, bueno, caramba, pues no tengo la respuesta real, por eso le pregunto la fe y qué bueno que nos aclara todo eso, por eso es tan importante, porque en ese momento me sentí muy atacada, o sea, yo decía, pero bueno, caramba, y bueno, era una persona, por supuesto, que era de otra religión y no estaba de acuerdo en que la cruz tenía que usarse para nada, o sea, no está de acuerdo que la cruz, porque eso es símbolo donde murió Cristo. Entonces, así como uno entra como en una polémica, ¿no? Yo simplemente lo vi bajo lo que a mí me criaron, claro, con la fe que me criaron, claro, con las creencias que me criaron. Quiero añadirle algo a lo que tú estás diciendo, y es la relación con la muerte. Un cristiano católico sabe que la muerte es transitoria, porque existe la vida eterna. Por eso es que la Iglesia permanentemente dice, no hay que olvidarse de nuestros muertos. Nuestros muertos siguen con nosotros. Y eso es lo que significa, por ejemplo, cuando en el credo se dice que uno está acompañado de los santos. Ahora, los santos no solamente son los santos canonizados. Los santos son todos aquellos católicos bautizados que murieron recibiendo los sacramentos o murieron en un buen clima siguiendo aceptando a Cristo. Entonces uno no se separa de los muertos. Incluso la Iglesia Católica tiene un día a la semana para hacer rosario de ánimas, y en todas las misas diariamente uno puede saludar o mandar oraciones para los difuntos. Y si tú, por ejemplo, colocaras la foto en este caso, de esta persona que se murió en un accidente de tránsito, tú con eso no estás celebrando que él haya muerto, sino te estás recordando cuando esa persona partió a vivir la vida eterna y por lo tanto a alcanzar una mayor felicidad que la que tenía aquí. Porque nosotros no creemos que exista la muerte total, sino la muerte es simplemente un intercambio momentáneo para pasar a la vida eterna. Por eso es que nosotros no estamos haciendo un culto a la muerte cuando nos colocamos una cruz, incluso un crucifijo, sino que estamos diciendo, fíjense, esto era
para mucha gente este símbolo, un símbolo de la muerte, y sin embargo, Cristo resucitó. Entonces, simplemente recordar ante todo el mundo que nosotros sabemos que la muerte fue vencida por Cristo. Qué maravilla. Enrique, una pregunta que se me ocurre, que tú hablabas de la celebración nuestra en Occidente era muy particular, pero ¿es que se pudiera trazar en algún momento algún paralelo entre la celebración de la Cruz de Mayo que coincide con la primavera? ¿Estaremos celebrando también la Madre Tierra que nos va a dar fruto? Ese renacer después de salir de un invierno tan fuerte, en el caso de Estados Unidos o en el caso de cualquier otro país occidental. ¿Estamos celebrando también eso? Bueno, aquí tendríamos que hacer dos precisiones. Primero, una precisión histórica y luego una precisión teórica. La precisión histórica es que todos los días, los 365 días del año, se dan en cualquier hemisferio, sea el hemisferio norte o sur, en algún solsticio, o solsticio de invierno, o solsticio de verano, o en algún equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. Ahora, el que cualquier celebración siempre se va a dar bajo este tipo de fenómeno solar, no significa que cada celebración tenga que ver teóricamente con ese tipo de fenómeno. Por ejemplo, hay fiestas de la cosecha que se hacen en cualquier país en donde la agricultura cumpla un ciclo permanente, o sea, un ciclo anual. Se hacen fiestas de la cosecha, fiestas de la vendimia, que pueden coincidir con la primavera. Ahora, esas fiestas están vinculadas a las cosechas y por lo tanto muy vinculadas al aparecer de los brotes que puede darse en primavera. Pero hay otras fiestas que pueden darse esos mismos días, aunque se den en primavera, no están necesariamente relacionadas con el equinoccio de primavera. Hay una coincidencia porque en la estación, evidentemente, hay un rebrotar de las flores y todo eso, y eso puede ser unido desde el punto de vista analógico con la esperanza, con el reverdecimiento, con el recrecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, tiene la celebración de la Cruz de Mayo analogía con fiestas de la cosecha. Evidentemente que sí tiene analogías que las pueden hacer comparables, pero no tienen la misma definición y por lo tanto pertenecen a dos universos explicativos distintos. Y eso sucede, así sea en invierno, así sea en otoño, porque cada estación puede ser resumida desde el punto de vista simbólico con grandes planteamientos. Por ejemplo, se pudiera asimilar el invierno a la muerte, a una muerte especial, especialmente si la vinculamos con el sol. Eso es una identidad más o menos que puede darse fácilmente con el invierno. Pero eso no significa que las fiestas que se dan en invierno, en el caso del hemisferio norte, como es el 24 de diciembre, el Niño Jesús, que eso tenga que ver directamente como fenómeno explicativo con el invierno. Entonces, hay fiestas que se hacen en primavera, evidente. Fiestas que, por supuesto, por el renacer, también significan una esperanza en la renovación de la vida vegetal y en algunos casos también de la vida vegetal. Eso es una coincidencia que se aprovecha desde el punto de vista teórico para enlazarla con las explicaciones de la Cruz de Mayo, pero la Cruz de Mayo también tiene una explicación histórica. Fue su descubrimiento donde estaba sepultada esas cruces ya enterradas, ya habían pasado más de 3 siglos cuando fueron descubiertas. Es decir, hay un principio histórico que fue el descubrimiento de la cruz por parte de Santa Elena, la mamá del emperador Constantino. Ahora, eso se da digamos, en época de primavera, entonces se van vinculando, pero son dos cosas que se complementan, pero no se subsumen en la explicación. Muy interesante. También nos gustaría conocer, bueno, el tiempo se agota, el tiempo pasa súper rápido y tenemos que aprovechar al máximo. ¿Cómo se celebran la Cruz de Mayo en Venezuela en las distintas partes? Bueno, a lo mejor las más relevantes, ¿no? Todas me imagino que tienen una celebración probablemente diferente, pero ¿cómo se hacen las más relevantes?
Sí, bueno, la última vez que hicimos, que logramos organizar algunos datos, porque esto lo venimos también trabajando en distintos trabajos de campo de los años 70, podríamos decir que aproximadamente en 3.000, un poco más de 3.000 localidades se celebran festividades en honor a la Cruz de Mayo. Alrededor de 3.000 en el país. Eso es bastante. Hay distintas tendencias que más o menos se agrupan de acuerdo a las regiones. Normalmente un elemento que está presente en algunos casos, en casi o muchísimos de los casos, es el velorio. Pero hay otros, como algo muy cercano a Caracas, como es Guatire, en lo que llama la Santa Cruz de Pacairigua, que es que no solamente se celebra la Cruz de Mayo, sino que la Santa Cruz de Pacairigua es la patrona de Guatire. Entonces también entra en su celebración, se celebra como fiesta patronal, que por supuesto incluye procesión, incluye misa, pero también incluye velorio, o incluso también, como le dicen en la zona de Guatire y Guarena, bailorio, que es que se está dando el velorio con cantos a lo que llaman a lo divino, y luego en determinado momento se tapa el cruz y se empieza a bailar joropo. Por eso lo llaman bailorio. Esa es una forma. Hay otra forma, por ejemplo, con las llamadas parrandas, las parrandas de la Cruz de Mayo, que se dan en algunos lugares o en muchos lugares de Barlovento, también en muchos lugares de la costa central, especialmente, bueno, toda la costa central, que incluiría al estado Vargas y al estado Miranda y al estado Aragua. Muy famosa y muy importante. Incluso desde el punto de vista musical, en otras ocasiones yo he afirmado lo siguiente: la cantidad de ritmo que se siente en las parrandas centrales, tanto las de Aragua como las de Barlovento, ese ritmo es tan pegajoso que, aunque tradicionalmente no se baila, uno de los grandes aportes que pudiera hacer la música venezolana a la música mundial es lograr transformar esos ritmos en ritmos bailables. Y estoy seguro que serían ritmos que arrasarían en el mundo, porque es tal la intensidad y la diversidad y la polifonía y la polirritmia de estos tipos de parrandas vinculadas especialmente a la Cruz de Mayo, que sería una cosa importantísima. Luego hay otras zonas del país que se caracterizan por lo que llaman los tonos de velorio. Por ejemplo, el centro-occidente, especialmente Lara, Falcón, Yaracuy, y también en los llanos, los tonos de velorio, que entonces ahí se desarrolla no tanto la parte rítmica que conduzca, por ejemplo, a deseos de bailar, sino se desarrolla una polifonía que ha sido estudiada y ha llamado la atención de los principales musicólogos. Porque, por ejemplo, yo no soy músico, lo voy a explicar muy choretamente porque no soy músico, pero por ejemplo, es una polifonía, hay voces de distinta altura, de distinta tesitura, incluso algunas de las voces cantan en falsete, lo cual hace que haya una complejidad muy hermosa, porque estos tonos además se hacen tonos a lo divino. Los de Yaracuy y los de Falcón son muy famosos, son muy hermosos, sumamente hermosos, y giran y también, por ejemplo, alrededor de la Cruz de Mayo, porque la Cruz de Mayo, por lo menos en todo lo que tiene que ver con la costa y el llano, se ha desarrollado de una manera bastante importante. No tanto, por ejemplo, en la zona de los Andes o en la zona del Zulia, pero sí en estos estados de costa que van desde Falcón hasta el estado Sucre, y luego la parte de los llanos se vincula mucho lo que llaman los tonos de velorio de la Cruz de Mayo. Oye, qué cosa tan... Ahora dime una cosa, Enrique. En otros países latinoamericanos se celebra la Cruz de Mayo, hay fiestas de eso. ¿Y cómo se celebra? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cómo no. Eso es una fiesta católica, cristiana católica, que está en todo el mundo.
digamos, en todo el mundo católico está. Ahora se hace de distinto. Por ejemplo, en lo que tiene con lo que hoy en día se llama la España peninsular y la España americana o Iberoamérica, que eso incluye tanto el Reino de España como las naciones hispanoamericanas, hay mucha unidad en cuanto a la manera de celebrar la Cruz de Mayo, porque también esta celebración vino y nos llegó a nosotros, atraída por los españoles, pero después se fue enriqueciendo en cada lugar, alimentado por las corrientes ya no solamente españolas, sino indígenas y africanas. Por ejemplo, hay un aporte, lo que llaman, por ejemplo, cuando un musicólogo va a analizar la parte musical de la Cruz de Mayo, habla de los instrumentos cordófonos, es decir, cuatro, guitarra, bandolina, etcétera. Todo eso tiene, evidentemente, una raíz hispánica, pero también tiene otros instrumentos, como son los distintos tipos de tambores, en donde en algunos casos han sido, o por lo menos en el caso de Venezuela, hay una evidente ascendencia africana de esos tambores, pero en cambio en zonas donde hay mayor presencia indígena, como puede ser Bolivia y Ecuador, muchos de esos tambores tienen más bien influencia o ascendencia indígena. Y también tenemos otros instrumentos, como pueden ser las maracas. Las maracas es también una presencia indígena, una sola maraca, porque es la que usaba el chamán para realizar sus actos religiosos. Pero cuando se usan ya dos maracas y se convierten en acompañamiento rítmico, eso es un invento iberoamericano. Por ejemplo, en este caso muy concreto, colombiano, y que digo venezolano y colombiano, muy claramente el acompañamiento de dos maracas, que también se da en parte de zonas del Caribe, pero hasta lo que yo sé no están tan vinculadas a la Cruz de Mayo como si lo están en Venezuela y Colombia. Entonces sí hay similitudes con diferencia, porque también hay que incorporar, por ejemplo, cuando la Cruz de Mayo es también la patrona del lugar, entonces le añade a la celebración de la cruz, le añade su característica de fiesta patronal, que entonces ya es un volumen de actividades mucho mayor y ya no solamente dura el día, el 3 de mayo, sino puede durar mucho más tiempo. Que por cierto, la celebración en honor a la Cruz de Mayo se hace durante todo el mes de mayo, todo el mes de mayo. Incluso en algunas zonas como Venezuela, los velorios se prolongan un poco hasta encontrarse en el mes de junio con los velorios a San Juan y entonces, bueno, pasan a formarse ya a los velorios a San Juan y luego San Juan se corre un poco hasta encontrarse con los velorios de San Pedro, que es el 29 de junio, y San Pedro también estira un poco más hasta llegar al 16 de julio y encontrarse con los velorios de la Virgen del Carmen, y con la Virgen del Carmen sigue el tren un poco más allá hacia agosto hasta encontrarse con los velorios a Santa Rosa, especialmente en algunas zonas llaneras, de tal manera que la forma musical tipo velorio puede iniciarse en mayo y termina como forma musical o continúa fácilmente hasta el mes de agosto. Entonces, esta comunicación entre las fiestas, distintas fiestas en un mismo país, también está presente en otros países iberoamericanos, tanto del centro como Suramérica. Sí. Hay numerosos estudios porque en cada uno de esos países se ha desarrollado la ciencia de la folclorología y hay bastantes datos sobre ese tipo de festividades que afortunadamente gozan de muy buena salud. Sí. Oye, qué interesante. Realmente me has vuelto a dar una lección, una clase magistral sobre el tema de la Cruz de Mayo. Interesante. Sobre todo que hubo eso que nos aclaraste, pues, que coincide la primavera. Uh-huh. Coincide con la Cruz de Mayo, con esas festividades, sin que necesariamente tenga que ver con una celebración también que incluya a la Madre Tierra por el fruto que nos va a dar a partir de ese momento.
Así es. Interesante, muchísimas gracias. Desafortunadamente llegamos al final del programa. Como siempre quedamos, oye, picados, Luis, como decimos, ¿no? Es que es difícil no quedar picado con Enrique. De verdad que sí. Muchísimas gracias al doctor Enrique por su disposición, por su tiempo, por su buena explicación. A mí me encanta porque él explica, oye, a mí me gusta así, bien, punto, coma, pelos y señal, todo clarito. Fíjense que yo quiero despedir el programa con una de nuestras invitadas también, que ustedes saben que yo busco y busco hasta que encuentro, Luis, tú sabes cómo soy yo, a nuestra querida Judy Rodríguez, Sí, sí, sí. con un tema de los velorios de cruz en Venezuela, o sea, muy apropiado, porque a ella también la tuvimos aquí, oye, es una gran artista, así que qué mejor que vamos a despedir el programa agradeciéndole al doctor Enrique Ali González por su participación, por instruirnos, de verdad que muchísimas gracias. Siempre es un honor y un placer tenerlo por acá y como siempre, pues las puertas abiertas. Que tenga un excelente día, doctor. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a usted. Bueno, nos vamos, igualmente, mis amigos, a despedir con Judith Rodríguez y este tema maravilloso titulado Los velorios de cruz en Venezuela. Cuídense mucho, que tengan un excelente y maravilloso día, que la pasen bien. Gracias por estar en sintonía de La Visión Radio y la invitación, por supuesto, a que sigan en sintonía por nuestra aplicación y mañana nuevamente con Despertar Informativo bien tempranito a partir de las 6 de la mañana. Que tengan un excelente y maravilloso día. Nos despedimos, mis amigos. Yes.